trae el día de hoy. Te pido que tome mi corazón, tome mi boca, tome mi espíritu para ministrar de esta palabra, Señor, que me diste el día martes. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Fíjense esta palabra. La repito. Y Jesús se le acercó. ¿A quién se acercó? A todos sus discípulos en ese momento. Y dijo, toda potestad, toda autoridad, todo poder, todo me es dado en el cielo y en la tierra. Esta fue una meditación preciosa que el Señor estaba haciendo a sus discípulos, ya prácticamente como se despedía. Pero se los dio a quienes estaban con Él, a los que caminaron con Él durante esos 3 años de ministerio, con quien Él compartió y vivió todo lo que nosotros hemos visto en la Biblia. Ahora, es un mandato, es una autoridad que nosotros vemos en Jesús, la cual tenemos que saber que nosotros también la tenemos. Muchos de nosotros en la iglesia sabemos que hay una autoridad, pero no la administramos, no la aplicamos, no la efectuamos. ¿Por qué? Porque no creemos en eso. Y tenemos que ser conscientes que la autoridad es un elemento que para los cristianos tenemos que tenerlo muy en cada momento en nuestras manos. Porque la autoridad no es para engrosarnos. La autoridad no es para exaltarnos. La autoridad que hemos recibido de parte del Señor no es para andar vapuleando ese don por todos lados como si fuesen los únicos. Por el contrario, la autoridad es para servir al Señor. Ese servicio se lo dio el Señor a sus discípulos en este momento. Vaya, porque toda potestad me es dada a mí. Entonces yo se la transfiero a ustedes. Vayan y ministren, prediquen la palabra, y al que crea la bautice, y ese será salvo, en otras palabras. La autoridad, hermano, es una cuestión muy importante. Nosotros muchas veces en distintos ministerios y en distintas cosas que hemos pasado, vemos la autoridad como un don de mando. Este es el que puede, este es el que sabe, este es el que puede vivir las cosas. Pero en el mundo cristiano, la autoridad no es para eso. La autoridad tenemos que saber que es un elemento de honor que nosotros recibimos. Porque cuando el Señor recibe de parte de Dios toda esa potestad, todo ese dominio que tiene para poder ministrar en la tierra el poderío del cielo, nosotros también lo tenemos. Muchos desconfiamos de ese poder, muchos no creemos que lo tenemos, muchos creemos que no podemos, todos o muchos creen que solamente puede el pastor o la persona ungida para hacer eso, y es totalmente falso. Y tenemos que saber que Jesús vino a servirnos. Y entonces ese servicio que implica darnos. Nos dio esa potestad. Nos dio ese derecho que tenemos nosotros en nuestras manos para poder hacer las cosas en su nombre. ¿Ok? Entonces, bajo ese criterio, tenemos que saber que este es un punto importante porque hay muchas iglesias que están desvividas por el hecho de que solamente una persona puede hacer milagros, una sola persona puede sanar, una sola persona puede liberar. Y eso no puede ser así. Porque prácticamente si hubiese sido así, entonces el tiempo que tuvo Jesús y el sacrificio que tuvo en la cruz del Calvario fue infructuoso. Porque cuando nosotros como padres, yo siempre pongo el ejemplo, como padres tenemos hijos, uno quiere transmitir a los hijos nuestro conocimiento, lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Entonces, no es para agarrar de 3 hijos que tú tienes y a solamente a uno le va a dar ese don y a otro no lo va a dejar. No, tenemos que ser conscientes de que toda la iglesia necesita caminar bajo esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay tiempos que va a requerir de esa autoridad. Hay tiempos que necesita, en los tiempos que vienen vamos a necesitar de esta autoridad que el Señor nos delegó. ¿Ok? Aquí todos hemos trabajado en distintos tipos de cosas. Y cuando usted entra a trabajar, su jefe le delega a usted ciertas situaciones en sus funciones. Entonces quiere decir que usted tiene autoridad para hacer ciertas cosas. Cuando usted forma parte de una jefatura de departamento
Usted tiene autoridad para hacer tal o cual cosa, para meter personal, para sacar personal, para emitir una orden de compra, para pagar, y así, ¿verdad? Pero esas funciones tenemos también que transmitirlas a la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia de poder. La iglesia no puede ser una iglesia fría. La iglesia tiene que ser una iglesia donde se demuestre la presencia del Espíritu Santo y las señales que están aquí puestas en la Biblia. Por eso la autoridad es necesaria en cada uno de nosotros. Yo estuve una prédica en una iglesia donde hablé sobre este punto. Decía que si usted ve un endemoniado, usted tiene el poder de echar fuera ese endemoniado. Que usted no tiene que estar llamando al pastor, mire pastor, esta hora, ahí este problema, necesito que venga a sacar este demonio. No, usted tiene la autoridad, usted tiene la delegación para hacerlo. Y bajo ese criterio tenemos que ser conscientes que nosotros, todos nosotros, tenemos ese poder para hacer el bien, para servir al prójimo, no para engrosarnos, como dije ahorita, no para exaltarnos, no para echarnos lo importante, sino más bien ser una persona humilde que viene a servir a los demás. Por ese hecho, tenemos que entender que la autoridad tiene distintos sinónimos. Tiene el sinónimo de poder, de dominio, jurisdicción, de control, de capacidad y de influencia. Todos son sinónimos que vienen con la autoridad. Y esa autoridad la demostró el Señor desde que estuvo en la tierra. Desde que salió de las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista, ya comenzó, ¿verdad?, la autoridad sobre la tierra. Él era Dios. Él era un hombre visiblemente de carne y hueso, de sangre, pero internamente era Dios. Entonces, bajo ese hecho, bajo esa potestad, nosotros tenemos que estar conscientes de que la gran comisión es importante para nosotros. Porque nosotros el Señor no nos dio, si ustedes quieren, si ustedes pueden, no te lo dio, Él nos dio una orden. O sea, nos dio una orden, vayan y hagan esto en mi nombre. Y eso es una delegación de autoridad que nosotros tenemos. No es que solamente lo puede hacer una persona o dos. Es cada uno de los que estamos aquí tenemos esa potestad, esa autoridad. Y no es autoridad de militar, de rango, charretera, no eso. Es una autoridad espiritual que es superior a la militar. Ahora, Pastor, ¿puedes repetir el concepto que leyó antes? Los sinónimos. ¿Qué es? Poder, dominio, jurisdicción, control, capacidad e influencia. Esas son las... Es grande. Es autoridad. Entonces, ¿cómo actuar con la autoridad, esa autoridad del Señor? Es una pregunta que yo me hacía el sábado. ¿Cómo actuar con la autoridad delegada? Busque el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, versículo 17. Dice la palabra, y todo lo que hacéis, ¿lo encontraron? O sea, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos ser conscientes que nosotros somos embajadores. ¿Qué significa embajadores en el reino de los cielos? Estamos representando a alguien. Los embajadores que usted conoce allá afuera, en el mundo secular, son personas que van en representación de un país, de una organización, y van y actúan en nombre de. Nosotros también somos embajadores. Y nuestro papel es hacer las cosas como dice Pablo en el libro de Colosenses. Hacer todo, así sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Estamos representando al Señor. No estamos representando a una organización, no estamos representando a un pastor ni a un concilio. Estamos representando al Señor.
Y eso hay que estar claro. Siempre lo he querido transmitir. Porque la iglesia no son de los pastores. La iglesia no son de los concilios. La iglesia es del Señor. Y cuando venga el Señor no se va a llevar al concilio, ni al pastor, ni a nadie. Se va a llevar a su iglesia completa. Entonces, bajo ese hecho, tenemos que ser conscientes que nuestro papel es de embajador. Y ese papel de embajador tenemos que hacerlo muy bien. ¿Ok? Vayamos para Mateo 20, por favor. Mateo 20. Mateo 20, versículo 25. Mateo 20, capítulo 25. Dice así. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Si hace referencia, y usted sabe. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar a su vida en rescate de muchos. Quiere decir con esto que el reino, la autoridad que nos está delegando el Señor no es para enaltecernos, no es para hacer autoritarismo en las iglesias. Yo conozco iglesias donde el que predica es sumamente autoritario y son como generales en las congregaciones, pero aquí no va a pasar y nunca pasará. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en cada uno de nosotros ese conocimiento necesario para nosotros poder ministrar la palabra lo mejor posible. No podemos dominar, no podemos ser dominantes. Mire, el evangelio es sencillo. Yo siempre le he comentado a muchas personas. El evangelio es sencillo. El evangelio tenemos que tener un corazón dispuesto para predicar la palabra. Y dentro de esa sencillez está la autoridad. La autoridad usted no puede aplicarla con presión ni con aferramiento, porque yo soy fulano de tal y tiene que obedecer. No, la autoridad no es esa. Recuerden con la que dice la palabra, el Señor Jesús vino a servirnos. Siendo Dios, vino a servirnos. Imagínense ustedes, el papel hubiera sido de nosotros servirlo a Él porque era Dios, pero Él vino a servirnos a nosotros. Ahora, cuando estemos con Él en la boda del Cordero, ¿quién va a servir la mesa? ¿Nosotros? No, la va a servir el Señor, ¿ok? Porque lo dice su palabra. Entonces, con base a eso, tenemos que ser conscientes que la autoridad tenemos que ministrarla muy bien, en el sentido de que tenemos que aplicar el buen concepto de la autoridad sobre nuestros hermanos, sobre los miembros de la iglesia y sobre cualquier cosa que se nos presente. Porque yo he conocido hermanos en Cristo que blasfeman, hablan mal de ciertas situaciones porque no se le atendió bien, porque no le dieron la importancia, porque él era la persona que tiene un don de tal cosa y cual cosa. Eso no puede ser así. Recuerden una cosa, en la iglesia todos somos iguales. Okay, que una persona, el Señor le ponga un don, que a otro le ponga otro don, no quiere decir que tú eres superior al otro, ni tú eres superior al otro. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Aquí el que manda es el Señor Jesús. Ese es nuestro maestro. Él es nuestro pastor. ¿Y bajo qué concepto? Ajá. Y bajo ese concepto tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que el Señor, si vino a servir, nosotros tenemos que ser buenos servidores del Señor. Tenemos que hacer las cosas con agrado. Tenemos que hacer las cosas con el favor, ese favor necesario que debemos tener para que la persona reciba, ¿verdad?, un arrepentimiento genuino de parte del Señor y conozca al Señor, porque esa es la función de nosotros. Que cuando tú ministres la palabra, la persona se arrepiente de sus pecados y pueda tener la posibilidad, de recibir a Jesús como todos nosotros lo hemos recibido. Entonces, palabras importantes que utilizaste que me gustaría ampliar, que son trabajo y embajador. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en España vamos a un trabajo, se nos dice cuál es
cuál va a ser nuestra función. Por ejemplo, si vamos a una fábrica y vamos a utilizar una máquina, se nos capacita para usar esa máquina. Y en ese puesto de trabajo se nos dan las herramientas para nosotros, ya sea un botón de seguridad, guantes, el uniforme, etc. Entonces, en este caso, lo que quiero es que podamos hacer la similitud de que el Señor nos capacita para ejecutar el trabajo y nos da las herramientas para ejecutar el trabajo. Amén. Esas herramientas obviamente son espirituales, ahí está, entra la autoridad, entra el poder, entran los dones, y la palabra embajador, un embajador aquí en la tierra no habla en nombre propio, él habla en nombre de su estado, en representación de su estado. Entonces, él puede estar reunido con un presidente, pero en este caso ni él tiene la capacidad de tomar decisiones, ni mucho menos él habla en representación de alguien. Para tomar una decisión necesita la autorización de su propio presidente y él la transmite. Entonces ese es nuestro trabajo, nosotros transmitir la palabra y hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra. Bien. Ahora, Aquí dijo que Jesús vino a servirnos. Y antiguamente, que aclaraban esto que es un poquito de historia, los reyes fueron creados para servir al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo pagaba los impuestos, tal, y el rey les proporcionaba protección, les proporcionaba la tierra. Es una alegoría que lo que vamos a recibir es lo mismo que un rey debería hacer hoy por hoy, que no lo hacen, pero es lo que vamos a recibir. Jesús nos vino a servir y Dios nos está protegiendo de todo mal. Ese era el pequeño inciso que quería hacer ahí, que es la alegoría que debería de seguir el hombre. ya. Ahora, ¿qué debemos hacer con esta autoridad que nos está delegando el Señor? Primero, vayamos al libro de Santiago para que vean una cosa. Santiago en su capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Quién me lee Santiago 4, capítulo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es una cuestión importante. Con esa autoridad nosotros tenemos la autoridad para resistir al diablo. Sabemos que hay hay una lucha constante en todo el mundo espiritual, en el mundo espiritual donde el bien siempre se impone sobre el mal. Por el mal, sabiendo que está perdido, siempre hace su cosa en detrimento del bien. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que en este caminar nos vamos a enfrentar a situaciones que requieren que nosotros tengamos la autoridad para echar fuera a esos demonios. Recuerdo de un ministro de la iglesia de nosotros, un muchachito muy, pero muy bueno, un profeta espectacular, con bastante autoridad. Él tuvo y recibió una llamada a las 6:10 de la mañana. Yo me estaba levantando ahora a esa hora. Me dice, varón, ¿qué pasó? Necesito que me ayude. ¿Por qué está pasando esto? Ven urgente porque no puedo. O sea, cuando llegué a su casa a las 6:20, había una endemoniada, feísima, una cosa horrible. Pero ¿qué pasa? El niño, el varón, no tenía la autoridad para echar fuera ese demonio. Entonces, fui ahí, hicimos lo que tuvimos que hacer y el demonio salió. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que o no sabía para ese momento que él tenía la autoridad o no la aplicó como tenía que aplicarla. Entonces recuerden, ustedes también tienen la autoridad para echar fuera demonios. ¿Ok? Y esto es una lucha constante que tienen muchas personas, que nosotros sabemos que el mundo espiritual es fuerte y es mayor al mundo natural. Y sabemos que ellos también están coercionando a la persona para hacer la cosa o para no hacerla. De repente te cierran una puerta para que tú no vayas por allí. Tienes situaciones que necesariamente tienes que entender que algo en el mundo espiritual está pasando. Pero nosotros estamos llamados a no tener temor. Recuerden una cosa, el temor no viene de parte de Dios. El temor viene de parte del infierno. Entonces tenemos que estar conscientes que tenemos que levantarnos y tener la autoridad necesaria para reprender este tipo de demonios. Y tenemos que resistirla, porque si no resistimos, el diablo siempre va a estar
molestándonos. Tenemos que ser conscientes de que te reprendo en el nombre de Jesús con autoridad, no con juego ni con risita, sino con la autoridad que nos fue dada. Y esta autoridad la tenemos todos, y yo lo repito, todos los que estamos aquí tenemos esa autoridad. Y por otro lado, con esta autoridad podemos hacer que debemos hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Vayamos al libro de Tito, un libro que pocos usamos. Tito, capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Tito, capítulo 2, versículo 15, que dice, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, Pablo le está diciendo a uno de sus discípulos, haz las cosas como te estoy diciendo. Habla, predica la palabra, exhorta y reprende con toda autoridad. Porque la autoridad tiene un poder delegado de parte del Señor Jesús. Entonces, si Pablo le decía a Tito, le daba este mandato, Tito, reprende, Tito, predica, Tito, habla con autoridad, es por algo. Porque el evangelio necesita de poder, necesita de autoridad. Recuerden que el siglo de ganan los valientes. Y los que están aquí en esta mesa somos los valientes. Amén. Entonces, por ese hecho, tenemos que ser conscientes de que la autoridad la tenemos. No se sientan a menos. No se sienta que solamente una persona o dos de una congregación tienen esa autoridad. La autoridad la tenemos todos. Todos. ¿Ok? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Efri, ¿lo tienen? Dímelo. 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Perfecto. Otra cosa que debemos hacer con esta autoridad es interceder y orar por otros. A veces en las iglesias hay muchas situaciones que ameriten orar los unos por los otros. Y es necesario, porque el Señor nos da esa potestad. Mire, yo doy poder para que ustedes, o le doy autoridad para que ustedes intercedan por nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacerlo. Mire, y la iglesia está llena, cada vez que es impresionante que ora por mí, ora por mí, ora por mí por esto, ora por mí por lo otro. O sea, son situaciones que lo van a uno como rodeando. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de interceder por el otro. ¿Qué es interceder? Es ponernos en el lugar de él o de ella. ¿Ok? O sea, Señor, está pasando esto, aquello, lo otro. Es llorar en el espíritu. Que miren el espíritu como si yo fuera esa persona que está pidiendo la oración. Entonces, recuerden que estamos en un hospital. En el hospital no hay sanos. En el hospital hay gente enferma, gente que tiene muchos problemas, gente que tiene muchas necesidades, que está aprendiendo, que va por un camino que a veces tiene piedra, a veces tiene espinas, pero ese camino tiene que ser limpiado. Y ese se puede limpiar y se puede ayudar con las oraciones de los santos. ¿Ok? Ahora, ¿qué no debemos hacer con la autoridad? ¿Qué no debemos hacer con esa autoridad? Vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 9. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Perdón. 9, 23 y 24. ¿Lo tienen? Vale. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto que se haya de alabar,
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Es un error que muchos cometen cuando tienen un don o cuando aplican mal aplicada la autoridad. Se creen la flor del desierto. Se creen una persona fuera de todo. Se cree, como decimos nosotros en Venezuela, la última Coca-Cola del desierto. Tenemos que ser y cumplir lo que dice en Jeremías 22:23. El Señor, nosotros no podemos llenarnos de orgullo personal, ni mostrar ni gloria, ni que yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque toda la gloria se la lleva a nuestro Señor Jesucristo. Sean conscientes que usted no hace nada. Usted no hace nada sin la autoridad del Señor. Si usted tiene la posibilidad de orar por un enfermo y ese enfermo se sana, que el enfermo por lógica te está viendo a ti. Dice, gracias mi hermana, gracias mi hermano. Dice, no me dé gracias a mí. Dásela al Señor Jesucristo. La gloria es de Él. ¿Ok? Porque muchos interpretamos esa autoridad como yo soy el que lo hago. No, mentira. Nosotros no hacemos nada de eso. Que lo hace el Señor. Y es una cuestión que tenemos que ser conscientes de que esto recorre muchas de las iglesias. Ese pavonismo, esa altivez que se da a las personas cuando el Señor le da algo y se mueve. Recuerden una cosa, los dones que tenemos, los dones que el Señor reparte, son de Él. Los dones son de Él, son prestados para que tú hagas la obra por mí, en mi nombre, en la tierra. Pero no son tuyos. ¿Ok? No son tuyos. Entonces tú no te puedes vanagloriar por algo que no es tuyo. ¿Me explico? Entonces, para ese concepto, sean conscientes, hermanos, de que no podemos tener orgullo ni sentirnos distintos, diferentes, altivos, como si estuviésemos en una montaña, en una estatua, porque dice, tengo la autoridad para echar fuera demonios, tengo la autoridad para reprender una enfermedad, tengo la autoridad para reprender el cáncer, por decir 3 ejemplos simples. Bajo ese concepto, hermano, en 1 de Pedro 5, no podemos, quiero que me lean este versículo porque no lo tengo pendiente. 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Perfecto. Entonces, la autoridad no es para manipular y controlar a otros. Esto es un error que muchas personas cometen, muchos hermanos cometen, que con esa autoridad pueden manipular a la persona. A mí se me cayó la cara de vergüenza el día martes, miércoles, cuando un hermano me pasó un video de un pastor, no sé en dónde, creo que en Centroamérica, donde el hombre manipuló a la otra persona con esa autoridad que tiene. Él dijo, mira, Efri, ven acá, el Señor me dijo anoche que tú tenías unas tierras con tantas hectáreas que valen tanto. El Señor me está diciendo que tú tienes que ofrendarme esas tierras y esa cantidad de dinero y tal y qué sé yo. Bueno, eso a mí me cayó, eso es horrible. Yo digo, pero no me ha dicho nada. Ajá. Sí. Bueno, el hombre tenía un verbo que enamoraba tal. A los 3 días se presenta una cosa en la iglesia y el hombre fue demandado en la fiscalía y el hombre está preso por manipulación y engaño, aprovechando esa don de autoridad que tiene para hacerlo. Y yo he visto muchos ejemplos. Y el Señor nos dijo a Laura y a mí me dijo, no hagan lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen, porque eso no es de Dios. Tú no puedes estar manipulando a la gente, dame el carro, dame el apartamento, dame la finca, dame $10,000. No. Esto no es. El que tiene una convicción de que el evangelio es para enriquecerse, yo le invito a que se vaya. Porque el evangelio no es para enriquecerse. Nuestras riquezas, recuerden, están arriba en el reino de los cielos. ¿Ok? Pastor, también hay, por ejemplo,
gente que tiene buena intención, ¿no? Eso también puede pasar, porque ustedes algún día Dios los llamará a iglesia, tendrá la iglesia, o no sabemos a dónde Dios los va a tener a ustedes. Pero también hay gente que tiene buena intención, quiere hacer la obra de Dios y tiene tanto entusiasmo, tanto, pero eso es como Dios quiere. Entonces, hermanos, vamos a tener esto, vamos, que tienen una congregación, que hacer una cosa grande para Dios, pero Dios no le ha dicho nada. Entonces, comienzan a forzar a la congregación a que traigan más ofrendas, que traigan cosas, porque es un sueño de la persona, o sea, es un sueño que aunque es bueno, aunque es para la obra de Dios, pero es un sueño que tiene esa persona. Y yo viví eso mucho en Venezuela, congregaciones oprimidas a 120, 20, no sé qué cosa, había opresión, los hogares abandonados, había divorcio, había de todo, pero había que trabajar para ese templo, para ese tal. Lo vi mucho. Y yo veía que eso no estaba bien, y completamente, pues. ¿Y qué pasa? Que aunque se ve buen estudio y demás, como dice el pastor, hubo una manipulación de que es para obra de Dios, y el que no se sometía a eso, esa persona Es rechazada. no estaba en los propósitos de Dios, en la obediencia. Entonces se manejaba el grupo. Entonces hay lo que psicológicamente se llama el poder del grupo. Hay una cosa que se llama socialmente el poder del grupo. Lo ves cuando haces un curso, lo haces algo que el grupo más grande del otro se opone y deja, por ejemplo, un extranjero solito, lo abandonan. El curso donde aquí hay extranjeros que han ido a la universidad y se hacen grupos y grupos, y hasta en el cafetín, cuando van en el momento de recreo, el extranjero está solito con una empanadita y todo, porque el grupo tiene poder, donde se juntan todo lo demás, y es eso. Pero entonces eso también se ve en las iglesias. Y Dios a nosotros nos ha mostrado demasiado todo tipo de facetas y de cosas donde se ve la manipulación. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de cada uno. Cada ofrenda o cada diezmo lo que va a dar es de corazón, porque Dios no la recibe de otra manera. Es de corazón para que recibas la bendición que de verdad Dios quiere mostrarte. Es algo que tú entregas de corazón para que se produzca el efecto de la bendición en ti. Es algo que tú tienes que soltar. No como yo, cuando estaba nueva, que yo empezaba a dar los diezmos, las ofrendas, y yo la daba rabiosa. Yo iba rabiosa con un sobre así. Yo no sé si lo que vas a examinar con ese dinero. Y Dios a mí me dio, y yo iba rabiosa, y después me lo entregaba. Yo decía, que yo me hubiera hecho con ese dinero, mira todo lo que quería, y ahora que no sé qué vas a hacer, esa mujer con este dinero. Y entonces, y a mí el Señor me regañó, y me dijo, yo no quiero tu dinero, yo quiero tu obediencia, o sea, probar nuestra obediencia en todo, en todas las áreas, que somos obedientes, porque en la obediencia está la bendición, porque Él es el Dios del oro y de la plata, de lo que Él mismo nos da en el ejemplo financiero, porque yo le puedo dar a otro, o sea, pero en lo que no está, cuando nosotros se lo damos de corazón, le estamos devolviendo, no de nada que trajimos, fue de lo mismo que Él nos dio, pero es una manifestación de obediencia, hay un poder en eso, que tú aprendes a soltar lo material, para que entonces la bendición espiritual, no porque cueste dinero, es por la obediencia que tú tuviste de soltar algo que parece un Dios que te resuelve problemas, porque el dinero fue lo único que Dios dijo que era como otro Dios delante de Él. Él dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque no porque el dinero sea un Dios, sino que en nuestro corazón lo equiparamos a un Dios porque te resuelve problemas, te resuelve, y entonces en nuestro corazón se vuelve un Dios. Entonces Dios a los cristianos los prueba así, en la ofrenda o lo que se llama diezmo, puede ser lo que tú quieras, pero se llaman diezmo porque es como el mínimo que Dios dijo en la Biblia. Eso está en la ley. Eso está en la ley. Nosotros ofrendamos, damos de nuestro corazón, ¿verdad? Porque amamos la obra de Dios y si queremos que crezca, sea, oye, si nosotros nos vamos a ir para otro lugar, ¿cómo vamos a pagar eso? No lo voy a pagar yo de mi mil que gano, ni tú de tu mil que ganas, ni el otro de tu mil que ganas. Lo hacemos por amor. Y lo hacemos por amor porque queremos tener un lugar para adorar. Pero aquí a nadie nosotros vamos a empezar a obligar, mira, el pastor Celso quiere adquirir un local de 200.000 metros cuadrados. Cuesta 1.000. Prepárese, iglesia. Prepárese porque cuesta 1.000. Y uno va poco a poco con la voluntad de Dios.
Uno va a que Dios abra la puerta, no un lugar que de acuerdo con las finanzas que ya hay, podemos pagar la fianza, esto. Señor, tú eres que va a ir proveyendo. Pero venir de repente a presionar a 10, a nosotros mismos, hermano. Si queremos un lugar, no es lo mismo, y nosotros todos lo hemos visto en Venezuela. Hermano, si queremos crecer, ser obedientes, eso es manipular. El Señor dijo, ir, predicar. Usted no es obediente, eso es manipulación. Y hay mucha manipulación. Una cosa es ser pastoreado y otra cosa es ser manipulado. Y hay más manipulación que pastoreo. Hay más manipulación que pastoreo. Dios no quiere que sea así. Dios quiere un vuelco en eso. Yo quiero un vuelco cuando Dios los llame a ustedes que sean comedidos en el poder y la autoridad que hay en la palabra. Porque la palabra de Dios tiene para perder una iglesia, el que tiene el poder de la palabra puede hacer que una iglesia se pierda o se salve. Por eso Dios va a pedir cuenta a sus pastores. Va a hacer que se pierda o se salve. Y ese es la potestad, el poder. Que el pastor está hablando de ese tema importante hoy. Ahora, para nosotros. ¿qué puede comprometer la autoridad? O sea, ¿qué puede comprometer esa autoridad que el Señor que estamos recibiendo? Vamos a ver una cuestión muy importante en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20. ¿Qué compromete la autoridad que estamos recibiendo? Mateo, capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra así, yo lo leo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, repito, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Mire, la falta de fe es una cuestión que muchas personas tienen. Si usted tiene falta de fe, pídale al Señor que avive su fe. Pídale al Señor que avive, que incremente su fe. Yo escuché un testimonio que se la pasé a Juan el Barbero y nos quedamos asombrados de un testimonio impactante que vi de unos misioneros en Filipinas. Pasó ahora recientemente este año, puros jóvenes, 12 jóvenes. Miren, 2 de Colombia, 3 de México, 2 de Brasil, 2 de Argentina, 2 de Perú y 1 de Chile. 12 misioneros se reunieron y se encontraron en Filipinas y fueron a predicar la palabra del Señor en una isla cercana a Filipinas. Y en esa prédica, los muchachos estaban llenos de tanta fe en la predicación del Evangelio que ellos decían que empezaron a ver milagros. Y la cosa se corrió en la aldea, pero llegó a la gente, a los musulmanes, a la gente del Islam. Llegó. Y la persona que le había llevado a esa tierra a predicar la palabra le dijo, lo levantó de noche, a las 12 de la noche, dijo, vámonos porque viene tal persona y quieren matarlo a ustedes. Ok, se levantaron los 12 y se fueron por la selva. Y en la mitad de la selva, estos musulmanes lo agarraron. Lo agarraron y empezaron a darle golpes, lo amarraron, lo llevaron arrastrado por la selva hasta que llegaron a una playa. Y en ese trayecto le decía a los musulmanes, deniega de tu fe, di que no vas a servir más a Jesús y que te vas a asimilar al Islam para que puedas vivir. Y los chicos, todos al unísono dijeron, no, nosotros amamos a Jesús, Él murió por nosotros, y entonces hicieron lo correcto. Lo montaron en unos botes, en 3 botes. Eran 20 musulmanes, más 12, 32 personas. Lo llevaron mar adentro. En el mar adentro, ¿sabes lo que hicieron? Con un chico colombiano que está contando el testimonio, le amarraron las manos, los pies, con cadenas de barco, me dice el muchacho, oxidadas, muy pesadas. Y el musulmán le decía, vamos, deniega tu fe, desecha a Jesucristo a tu vida. Y el muchacho, no, Jesucristo murió por mí, él mi rey, mi salvador, y si yo muero, yo vivo con él. Ajá, sí, bueno, vamos a ver qué te sabe tu Jesús. Levantaron al chico, lo echan a la borda y el chico se va abajo. ¿Saben qué pasó? Cuando el muchacho dice, cuando ya tenía sus pulmones llenos de agua, ya estaba en desesperación, había tocado el fondo del mar, ve una luz que viene caminando, una luz tremenda que va llenando el fondo del mar,
y ve una persona que viene caminando sobre las aguas, no sobre la arena, sobre las aguas. Y este hombre, y él supo que era Jesús. Y Jesús dijo, le tocó la frente con la mano y inmediatamente las cadenas se le cayeron, se le soltó de manera natural, empezó a respirar bajo el agua. Y entonces le dijo el chico colombiano, oh, tú eres Jesús. Sí, soy Jesús. Y entonces dice el chico colombiano, bueno, pero me voy entonces para el cielo. No. Le dijo Jesús, no. Eres un buen siervo, has mantenido tu fe hasta lo último. Yo te voy a bendecir y desde ahora tienes toda autoridad. Repito, tienes toda autoridad para predicar la palabra, para echar fuera demonios, para sanar. Tienes autoridad sobre las aguas. Una cosa importante. Tienes autoridad sobre las aguas. Y tal, y bueno, chévere. Y entonces Jesús le dice, mira para arriba. Cuando el muchacho mira para arriba, ve que el agua se transformó y se puso toda cristalina y pudo ver directamente el trono de Dios con los 12 ancianos postrándose frente a Dios. Vio el río que sale del trono de Dios. Fue una bendición. O sea, tuvo una visión completa del reino de los cielos. Y de repente Jesús le dijo, bueno, ve ahora y haz lo que te dije. Y el muchacho ni siquiera se lo, sino que dice que subió como un ascensor y de repente estaba sobre las aguas, a 50 metros de los botes. Y el muchacho caminando sobre las aguas como Jesús caminó sobre las aguas. Y es un testimonio tremendo. Cuando los musulmanes ven aquello, los árabes empiezan a decir, tú eres un demonio, ¿cómo tú puedes caminar sobre las aguas? No, este es el poder del Señor Jesús que me da autoridad para hacer esto. Porque dio autoridad sobre las aguas. Bueno, total que a fin de cuentas viene el musulmán, saca una ametralladora y lo amenaza, deniega a Jesús ahora por última vez, porque esto no es común que pase esto, dijo él. Tú eres un demonio. Dice, no soy un demonio, soy un hijo de Dios. Y si vas a disparar, dispara. ¿Y cómo? Dispara. El hombre botó los 30 cargadores de la ametralladora. 30 tiros. Y él dice que a como 1 metro antes de llegar a su cuerpo, las balas se caían. Entonces el musulmán se sorprendió, entonces empezó a llorar, se quebrantó, entendió que era un hijo de Dios. ¿Okay? Y no solamente él, sino también los otros 19 que estaban en los otros botes. Unos se tiraron al agua huyendo porque vieron que algo fuera de todo contexto estaba sucediendo. ¿Y qué pasó con esto? El hombre se convirtió a Cristo, más los 19 fueron a tierra, hicieron un campamento, y en ese campamento empezaron a predicar la palabra del Señor. Estos musulmanes llamaron a otros musulmanes con la misma característica y a su familia, recibieron al Señor. En total fueron más de 80 personas, los bautizaron, predicaron la palabra, y el musulmán que quería matar al muchacho se convirtió luego en pastor. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es un testimonio que a mí me ha impactado. Se lo comenté a Juan el día viernes. Me ha impactado porque es maravilloso ver cómo el Señor obra en nosotros, y como si nosotros mantenemos la fe hasta el último momento, el Señor puede hacer lo que nos ha delegado por autoridad. Y esa autoridad la tenemos todos. ¿Okay? El muchacho fue firme. No solamente él, sino los otros 11 misioneros fueron firmes. Porque a todos se le hizo la misma pregunta y todos dijeron lo mismo. Mantuvieron su fe hasta lo último. Entonces, bajo ese hecho, esa autoridad que el Señor nos delegó a nosotros, también la tenemos. Y no la menosprecien. No se sientan mal. Fórmense como cristianos con esa autoridad que el Señor nos está dando para hacer su obra. Si ustedes ven una situación que amerite orar por la persona, oren. Si ustedes ven que necesitan que la persona esté enferma, oren por esa persona. Habiliten esa autoridad. Busquen la manera de agradar al Señor bajo ese contexto. Entonces recuerden, ellos mantuvieron la fe. El Señor nos dice, si tuviéramos esa fe como granito de mostaza, pudiéramos hacerlo. Entonces la fe es importante.
No menosprecien ese concepto. Tengan siempre consciente de que la fe es válida para todo. Si usted cree que un muerto se puede resucitar por la palabra de autoridad que el Señor le ha dado, lo va a hacer. Lo va a hacer, indudablemente. ¿Ok? Así que ese testimonio quiero que se lo lleven en el corazón como un elemento importante. La otra cosa es la ignorancia de la palabra. Si no conocemos la Biblia, si no leemos, no escudriñamos la Biblia, no podemos tener esa autoridad, porque en la Biblia está reflejado todo el conocimiento de Dios, todo lo que el Señor quiere para nosotros. Esta Biblia tiene más de 8,000 promesas. Yo había leído anteriormente que tenía 3,800, escudriñando en páginas distintas, averigüé que hay un señor llamado Everett Storr que encontró 8,810 promesas en la Biblia. Nada más, nada menos. 8,810 promesas. De las cuales 7,887 son promesas para nosotros como el hombre. El resto es para su iglesia. Entonces, tenemos que ser, la promesa nos sigue a nosotros porque para recordarle al Señor. Señor, tú dijiste que si ungiéramos a los enfermos con aceite y orábamos por ellos sanarían. Es una promesa que tiene que recordar el Señor. Entonces, si tú conoces la palabra, si tú le escudriñas la Escritura, tienes ese conocimiento para poderle decirle al Señor las cosas. Y el Señor, como es Dios, no es hombre para decir que no, Él va inmediatamente, va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Y no, repito la palabra, no se menosprecie. Ustedes son embajadores de un Señor, del Señor Todopoderoso, y ustedes son gente importante para el reino. Son importantes aquí en la tierra y son importantes allá en los cielos. Tienen que mantener esa fe necesaria para ver los milagros, para ver la reprensión que hay que hacer sobre ciertas cosas que a todos nos pasa, a todos nos acontece. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Nos sentimos raros. Hay un ataque de demonio. Vi un demonio, vi 2 demonios, 3 demonios, qué sé yo. Eso es un sustico la primera vez, pero la segunda no puede pasar. Tienes que tener autoridad sobre ellos. Como conozco un amigo que toda la familia ve demonios y tiene autoridad sobre demonios. Toda la familia, abuela, abuelo, papá, mamá, hijo, nieto, todo. Y él me dice, mi hermano Celso, una vez, ellos son tan sagaces que yo siento, dormido, siento una presencia. Y cuando me volteo veo, un demonio, ni le paró. Yo pensaba que era otra cosa, Sí. lo dejó tirado ahí. Se volteó. Mi hermano Petriglia, apellido Petriglia. O sea, ¿por qué? Porque ya ellos están vencidos en el nombre de Jesús. Y tenemos que ser conscientes que todos tenemos esa potestad. Tenemos que echar fuera el temor, tenemos que tener la fe necesaria para ver esos milagros y tener conscientes que estos caminos son así. Va a llegar un momento, mira, estamos en tiempo en que nosotros vamos a ver todo lo que está aquí en la Biblia y cosas mayores, dice la palabra, que vamos a ver. Cosas mayores. Así como este testimonio de estos muchachos, de estos misioneros. Una cuestión impresionante. Así también vamos a ver nosotros. Pero no nos ofusquemos. No digamos solamente lo puede hacer fulano porque habla en lengua o puede hacer aquel porque tiene tal cargo en la iglesia. No, todos tenemos esa posibilidad. Así que no sean como aquel pastor cuando yo prediqué sobre este tema, que me quitó el micrófono con rabia porque yo le había dicho a la congregación, ustedes tienen el poder por la autoridad de echar fuera demonios, de orar por los enfermos, usted no tiene que estar molestando a los pastores, pues los pastores están en su casa orando, gimiendo por cada uno de ustedes por las almas, así que intente, esfuércense usted y si no puede, llámelo, pero hágalo. O sea, usted tiene esa autoridad para hacerlo. Así que estemos conscientes de eso. Y finalmente, la autoridad que dada por Dios es un privilegio y una responsabilidad a la vez. Porque no podemos llevarnos cristianos y tú ves una situación que tú puedes orar por esa persona y no
No, yo no puedo hacer eso, o sea, tenga la duda. Tiene que ser responsable de eso. Somos también representantes del reino llamado a caminar con Cristo, a ejercer la autoridad con la fe y la obediencia, a usarlo para liberar, para sanar, para predicar y para edificar. Evitemos, hermanos, el abuso, el orgullo y el uso indiscriminado hacia el mal en mientras tenemos autoridad. ¿Ok? Estamos conscientes que la palabra autoridad no es solamente para la cabeza. La autoridad la tenemos todos. Repitamos, todos. Todos tenemos la autoridad. A mí Así me que, gustaría añadir, vale. porque se me vinieron varios títulos como de los capítulos de la Biblia, pero no me los sé. Así que ayúdame mamá y ayúdame ustedes. Ay, mamá. Tienes dos maestros al lado. Vale, hay 3 títulos que se me vinieron. Cuando creo que fue a los 72 que se les dio autoridad para echar demonios. Sí, se te pido. Lucas. En 12 ahí creo que. Ajá, entonces, Mateo. el Señor me, o sea, como que me traía eso a memoria para que cuando eso ocurra, Jesús fuera demonios, ay, el demonio me hizo caso. Y eso mismo le había dicho, no os alegréis por eso, cuando vean cayendo Satanás desde el cielo como un meteorito Como rayos. o como un rayo, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. La otra que me decía, además de esta, era de, ya va que me emocioné con esa. El Señor. Ajá, eran 3 títulos que me daba él. Era ese de la autoridad. Lucas 10, 19. Ajá, Lucas 19 esa. Lucas Me 19. decía, el Señor, ¿cuál era, papá? Lucas 19. Lucas 9, a los 12 discípulos de autoridad. Ajá. Y bueno, voy a seguir hablando sin los títulos, porque se me están viniendo por eso los títulos. Entonces, el Señor también me hablaba de el mago que utilizó el nombre de Jesús Ujú. y por causa de que él no estaba sometido a la autoridad de Jesús, los demonios vinieron y lo atacaron. Entonces hay mucha gente que cree que porque usar el nombre de Jesús como si fuera un amuleto y que también quiere cobrar por eso, los demonios le van a hacer caso. Los demonios saben quién está sometido a la autoridad de Jesús y quién no. Por eso que los demonios le decían, yo conozco a Jesús, Ujú. conozco a Pablo, pero yo no te conozco a A ti no te ustedes. conozco. Y otra cosa también que me decía era Simón el mago. Simón, el mago. Simón ese. el mago. Y también me decía sobre la casa dividida. Nosotros ahora estamos bajo una autoridad que es Cristo y nosotros no podemos estar vacilando con Dios y estar un pie con Satanás y un pie con Dios. Porque Satanás tiene autoridad sobre los hijos de Dios y hay muchos cristianos endemoniados y hay muchos cristianos que están un pie aquí y un pie allá y usando la autoridad de Cristo. Entonces, cuando usamos la autoridad de Cristo, pensemos, si yo reprendo al espíritu de lujuria, ¿tengo yo puerta abierta de lujuria para que ese espíritu después entre en mí? Ujú. Ha dicho una cosa verdadera. Porque la casa dividida, como lo dice Jesús, ninguna casa dividida contra sí mismo prevalece. Entonces, pensemos, ¿soy yo una casa entera dedicada a Dios o estoy dividida? Estoy dividida con orgullo, con falta de perdón, con pornografía, con masturbación, con lascivia, con lo que sea. Porque el día que tú de verdad reprendas un demonio, una persona que esté ahí en el suelo de tu casa, cuando tú vayas a reprender, tú sepas, uy, tengo una puerta abierta y el demonio se va a meter. Tenlo por seguro que se va a meter porque es horrible. Con 7 más. Y con 7 peores. Con 7 más. Peores que. Entonces, esos 3 títulos eran lo que se nos venía. No juguemos con el nombre de Jesús, sino que de verdad no estamos sometidos a Él, ni usemos su nombre, porque lo que viene en el mundo espiritual es real. 2, no nos alegremos cuando hagamos algo. El demonio me hizo caso. ¡Ay, qué alegría! No, alégrate en tu interior de ti. Lo más importante, todo esto es basura, lo más importante es que yo estoy escrito en el libro de la vida. Y 2, eso, ver en tu corazón, si de verdad estoy con Cristo, no voy a tener miedo cuando venga, por ejemplo, un espíritu en la noche, porque yo vi una película de miedo y yo sé que yo abrí esa puerta y yo no voy a arrepentir el espíritu de miedo. Sí, mañana también voy a ver una película de miedo. Entonces, no nos autoengañemos en esa parte.
Esas tres cosas las que decía. Amén. Quiero para los nuevos, que saben que vea, y yo subimos ahí hace unos meses. Mi pareja se intentó suicidar hace ya unos meses. Y desde aquella oía, bueno, lo de las voces lo escuchaba, pues, siempre al lado de la habitación, siempre en cama. Lo comenté un día a Fecho, que habló con ella. Y a raíz de aquellas, yo intentaba rezar con ella todos los días. Y a partir de ahí decía que solo oía las voces al final del pasillo. Un día que ella no estaba en casa, que estaba trabajando, yo llegué, después de estar aquí, llegué a casa, hice una oración, porque yo también lo sentía. Y estaba en la entrada de casa, hice una oración, ya estoy. Cada vez que vean, empieza a escuchar esos susurros, porque como ella explica, lo que comentó a ti, ellas no son voces humanas, son voces como distorsionadas. Cada vez que me digo, estoy trabajando, le digo, reza, y pon una canción cristiana, o pon un vídeo y tal, y reza. Cuando llego a casa está tranquilo. ¿Por qué? Porque ya comprendió que tiene esa capacidad, aunque tenga algo de miedo, tiene la capacidad de echarlo fuera, ya de dejarme en paz, porque no voy a hacer lo que, porque ella decía, no vales para nada, eres una inútil, mátate. De hecho, la última vez que se intentó suicidar, casi lo consigue. Yo estaba diciendo, Señor, ayúdame, porque no sé qué hacer. De repente ella empezó a devolver una pasta negra, horrible, marrón, oscura, empezó a devolver, y ahí digamos, me la devolvió. Te liberó. Y a raíz de ahí, el tercer de venir a no vino porque está trabajando, empezó a mejorar su vida. Poco a poco. Pidió trabajo, tiene trabajo. Ahora la van a hacer fija. Ahora cuando nos casemos, tenemos 15 días de vacaciones, llámanos y te hacemos un contrato indefinido para que sigas trabajando. Ahora le dieron la noticia de que va a haber oposiciones para el SERDES, ya se va a apuntar, vamos para la semana que viene a apuntarnos. Ya se está preparando para una academia. Cambió su vida. Es una persona con depresión, ansiedad, todo eso que escuchaba. Es una persona feliz. Ella está feliz, a su manera. Ella no es una persona que te va de fiesta, ella llega a casa, cena, ve una película conmigo. Ella le gusta mucho verte por el programa, no ves esas cosas que después pasa lo que pasa. Qué casualidad. Qué casualidad. Sí, venía de la primera que ve, pues Expediente Warren, o la muñeca esa fría, que yo no los puedo ver porque... Es por eso. Es por eso. No le importa eso. Aparte, como muchas están basadas en hechos reales, aún le da más morbo. Y después la veo viendo documentales de aquí de Cohen, de manicomios, me encanta ver esas cosas, digo, madre mía. No, que no vea eso. Porque le gusta como en la Es parte cotilla, ocultista es de cotilla. esas cosas. Sí, es cotilla. Bueno, en la última película de Conjuro, la que yo también en el cine, hubo un caso de muñecos real allí que ellos no sabían cómo trabajar con eso, de buscar esos actores, trabajar con ese actor que se vende mucho. Sí. Yo sí Y veo la esa gente película. dice que son juegos que... Una puerta abierta, bueno. A mí me dio risa porque en esa cosa del Conjuro habían sacerdotes católicos con agua bendita fuera de del cinema, del cine. Y yo me quedaba así como que, qué risa. Según ellos, una sorpresa. ¿Saben eso? Bueno, vamos a orar, pues. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que has traído en el día de hoy. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta enseñanza, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que la palabra de autoridad no se olvide y no se devuelva, no se haga arena en nuestros corazones. Por el contrario, que la tengamos siempre presente para bendecirte y para hacer tu obra en esta tierra. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por los que no han podido venir por situaciones de trabajo, por la familia de cada uno de nosotros, para que tu nombre, Señor, sea engrandecido en sus corazones. Padre, mira la familia de nosotros que aún no te han recibido, que todavía no saben de ti, no han escuchado de ti, si han escuchado, no quieren saber de ti. Yo te pido, Padre, te ruego, Señor, que toque las puertas de sus corazones para que ellos cenen contigo y tú cenes con ellos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y guarda a mis hermanos, Padre Santo, durante esta semana y todos los días que tenemos por delante, Señor, hasta tu venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ay, Señor, gracias, Padre.